Desde sus inicios, el cine mexicano ha atravesado por muchas etapas. Se adapta al contexto de la época en la que se produce y de la misma manera cambia su público objetivo. Por consecuencia, la recepción del espectador también lo hace. En esta cápsula analizaremos la evolución del cine mexicano para entender los cambios de percepción en su público y saber en qué etapa nos encontramos ahora. Iniciemos con los años dorados de nuestro cine. Entre 1940 y 1960, las películas mexicanas tuvieron un boom dado principalmente por tres factores. En principio, el mundo vivía la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, en Europa y Norteamérica se limitaba la producción fílmica, así que los pocos estrenos extranjeros permitieron el crecimiento de la exhibición nacional, y esto a su vez logró que hubiera cimientos más sólidos para construir nuestra industria. El siguiente factor fue la creación de un Star System. Esto era un grupo de actores que aparecían en la mayoría de las películas. Elegidos no solo por su talento, sino también por sus características físicas, se convirtieron en el prototipo de mexicano ideal. La gente no solo los admiraba, querían ser como ellos, y gran parte del público iba exclusivamente para verlos en pantalla. El último factor era el tipo de historias que se contaba. En esos años los géneros más abordados eran adaptación literaria, comedia, dramas urbanos y sobre todo melodrama ranchero. Bienvenidos, hermanos de Juárez, hermanos de Hidalgo, hermanos míos. La mayoría de estas historias priorizaban el sentido nacionalista. Es ahí donde se encuentra otro punto clave. La gente no solo se identificaba con los personajes porque representaban a las típicas familias, también provocaban cierta nostalgia remontándolos a los tiempos de la Revolución, generando así orgullo por ser mexicano, ranchero, de familia tradicional, de llevar a cabo las buenas costumbres, etc. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, podemos decir que el mexicano en esa época veía en su cine un producto de representación y aspiración. ¿Y entonces en qué momento la industria dejó de ser tan exitosa? Para finales de los 50, la cantidad de películas que se producían eran demasiado debido a la demanda, lo cual ocasionó que la calidad de las mismas bajara. Las historias comenzaban a alejarse de lo tradicional, dejaron de representar al pueblo. Por la misma producción, requerían cada vez más actores, pero estos no tenían la imagen elegante e influyente, al menos no frente a un público ya acostumbrado a ciertos estereotipos. Fue así como la industria se fue en declive. Así que, ¿qué pasa con nuestro cine actual? Nuestra industria hoy en día son apenas bocetos, y esto se debe a que prevalece la idea de cantidad y no calidad. Pero para corroborar esto, analicemos los mismos factores aplicados a la actualidad. Una de las principales diferencias es que nuestro Star System es casi nulo. Es verdad que de igual manera existe un grupo de actores que aparecen en la mayoría de las películas, pero gran parte del público ya no los ven como el mexicano ideal. Más allá de idolatrarlos, muchas veces son criticados. Y para la gente que sí los admira, solo llega a eso, a un gusto por el actor o su trabajo, más no una aspiración. Este ya no es un factor que atraiga al público. Por otra parte, hoy en día sí existe una gran distribución de cine extranjero. De hecho, el 60% de nuestros estrenos son internacionales. El público se siente más atraído a estas películas no solo porque conectan más en el aspecto emocional, también por la calidad técnica. Así que el 40% que nos pertenece escasea de espectadores, pues compite con las grandes industrias extranjeras. En cuanto a contexto histórico, estamos atravesando por muchísimos movimientos sociales importantes. Vivimos en una etapa de replanteamiento ideológico. Podríamos decir que la variedad de temas representativos sobra. Sin embargo, la mayoría de los creadores ignoran esto totalmente, pues prefieren contar una fórmula ya asegurada: la comedia. El 70% de nuestra producción total pertenece al género de la comedia romántica, seguido de la comedia y el melodrama. Este género es el que más se acerca a competir con el cine internacional, explicando así por qué nuestro cine se aferra al mismo tema. Pero si el 70% del cine nacional está vendiendo, quiere decir que el público acepta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la época anterior? La diferencia está en la manera en la que lo percibe. ¿Qué significado tienen las películas para nuestro público hoy en día? Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que en la actualidad el cine mexicano para su público no es más que un medio de entretenimiento, el cual genera emociones momentáneas que lo distraen de las verdaderas problemáticas sociales. Con esto no queremos decir que una percepción sea mejor que otra, solo que las prioridades han cambiado. Si bien antes había una necesidad de mover a la gente desde el nacionalismo y recalcar lo correcto e incorrecto, parece ser que la necesidad ahora es encontrar un escape del mundo y las problemáticas que nos rodean.
Y como mencionamos anteriormente, lo importante es entender que el cine siempre se adapta a su contexto.